Hola, mi nombre es Katia y a continuación en Ciencias vamos a hablar un poquito de biología, esta vez aplicada directamente al primer nivel. Es súper importante saber qué estudia la biología. La biología estudia a los seres vivos y principalmente su estructura fundamental que nosotros conocemos como célula. Bueno, ¿qué es la célula? La célula es la unidad mínima y fundamental de todos los seres vivos, ya sean animales o vegetales. Cada ser vivo que tú puedas conocer, que hayas visto o escuchado de él, está formado por células, esta unidad mínima y pequeña. Clasificación de las células. Las células se van a clasificar según su núcleo principalmente, es cómo está el material genético dentro de ellas. Vamos a tener esta división en dos tipos de células, las células procariontes y las células eucariontes. Las células procariontes o procariotas son aquellas que el material genético estén dispersas por el citoplasma. Citoplasma es todo este espacio que está dentro de la célula. En cambio, las células eucariotas son células que van a tener un núcleo específico y dentro de ese núcleo se encontrará el ADN. Recuerda que el ADN es el material genético y es lo más importante dentro de estas células porque es la que nos hace tener herencia genética, ser quienes somos y además transmitir esta herencia a nuestros descendientes. Además, la célula eucariota se divide en dos, en la célula eucariota vegetal y la célula eucariota animal. Si te das cuenta en esta imagen, la célula eucariota animal y vegetal son muy similares. La única diferencia entre ellas es que en la célula vegetal tenemos una gran vacuola. Busca donde dice vacuola. Te darás cuenta que en la célula vegetal es grande y en la célula animal es pequeña. También te darás cuenta que en la célula vegetal existe una pared celular que no existe en el animal y cloroplastos, que es donde se almacena este color verde de estos seres vivos de origen vegetal. Organelos y funciones. Te invito a ir poniendo pausa en cada uno de estos organelos para leerlos con detención. Yo te haré un resumen de cada uno de ellos. Núcleo. En el núcleo es principalmente donde se almacena el material genético. Y además es el que permitirá la herencia a lo largo de la reproducción. Aparato de Golgi, sumamente importante, es un aparato membranoso que está encargado de secretar las proteínas y hacer madurar las proteínas. Secretarlas quiere decir eliminarlas. Retículo endoplasmático se divide en dos principalmente, el endoplasmático liso, que es el encargado de sintetizar lípidos, conocidos también como grasas, y el retículo endoplasmático rugoso, que se encarga de sintetizar proteínas, de fabricar proteínas, lípidos y proteínas altamente utilizados por ustedes, deportistas. Las vacuolas, que son estas que te mencioné anteriormente, que se distinguían porque las células vegetales eran grandes, porque las células vegetales se encarga de eliminar sales y otros desechos, en las células animales son pequeñas, tienen un menor tamaño. Cloroplastos están presentes solo en las células vegetales. Nunca encontrarás un cloroplasto en la célula animal y esto es porque son los encargados de recibir la energía lumínica y convertirla en energía química. De esta manera puede realizar fotosíntesis. Pared celular y membrana plasmática. Recuerda que la pared celular estaba solo en las células eucariontes de origen vegetal, mientras que la membrana plasmática está en ambos. La pared celular le entrega a la célula una especie de estructura y no permite que se rompa ni que se desordene esta molécula. Mientras que la membrana plasmática se trata de una estructura elástica y delgada que funciona como barrera y permite el paso de agua y permite el paso de sales y de nutrientes dentro de la célula. Los ribosomas están encargados de fabricar las proteínas, esencial para un deportista. La mitocondria, esta sí es muy fundamental. La mitocondria es un organelo alargado que se encarga de la respiración celular, es decir, es la que se encarga de quemar nutrientes en presencia de oxígeno para poder obtener energía y luego transformar también este oxígeno en CO2 y eliminarla como desecho. ¿Por qué es tan importante la mitocondria? Porque cada vez que nosotros ingerimos glucosa, cada vez que nosotros ingerimos azúcar, esta se va a transformar en energía, la que nos va a servir para caminar, correr, entrenar, etc. El citoesqueleto es muy fácil, es como su nombre lo indica, es un esqueleto. Es cuando se juntan estas estructuras filamentosas para poder darle una forma, una estructura que sostenga a estos organelos.
Lisosomas son los que se encargan de descomponer sustancias y se obtienen a partir de ellas sustancias más pequeñas útiles para la nutrición. Centriolos son los que están encargados de dividir la célula. Intervienen en la división celular para que la célula se pueda reproducir. Esto solo ocurre en las células de origen animal. Citoplasma, como les mencioné anteriormente, es el espacio que se encuentra dentro de cada célula. Están también los cilios o flagelos. Son los que se encargan de darle movilidad a la célula. Hay células que no necesitan moverse, hay células que sí. Por ejemplo, los glóbulos rojos de tu sangre son células y necesitan moverse. Los peroxisomas son orgánulos fundamentales para la estructura de la catalasa y oxidasa. La catalasa y oxidasa son enzimas oxidativas que se encargan de desintoxicar a la célula. A ver, dentro de una célula existe lo que se conoce como metabolismo celular. El metabolismo celular consta de dos partes. El metabolismo celular es fundamental para que los seres vivos puedan cambiar químicamente la naturaleza de ciertas sustancias y transformar eso en energía. Existen el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es degradar los nutrientes del organismo transformándolos finalmente en sustancias más simples, mientras que el anabolismo se define como la síntesis de componentes a partir de precursores de baja masa molecular. Te invito a poner pausa y a leer con detención el significado de cada una de ellas. Nutrición y dieta. Esta parte es sencillamente fundamental para ti. ¿Y qué relación tienen con nuestro sistema? El sistema digestivo, su función es incorporar a la digestión alimentos, pero transformar estos alimentos en nutrientes para nuestro organismo. Sin nutrientes no podemos caminar, reír, hablar, incluso pestañear. Que nuestro corazón lata es básicamente producto de la energía que consumimos, que como vimos anteriormente la mitocondria se encarga de transformar. El sistema circulatorio, ¿por qué es fundamental el sistema circulatorio? Porque permite que este alimento que ingerimos a través del sistema digestivo llegue al intestino, en el intestino sea absorbido por la sangre y a través de la sangre estos nutrientes, estas vitaminas, estos minerales lleguen y puedan recorrer todo nuestro organismo. Sistema respiratorio es fundamental porque permite la incorporación de oxígeno en nuestro cuerpo. Cada vez que nosotros inhalamos, recibimos oxígeno que se fija en nuestros bronquios y que pasa a la sangre. Sin esto sería imposible poder oxigenar nuestro cuerpo. Sistema excretor. El sistema excretor se forma básicamente de los riñones. Ese es su fuerte o su fundamental órgano y está a cargo de eliminar los desechos líquidos que estén presentes en la sangre, y esto lo hace a través de la orina. Existen moléculas que son esenciales para nuestro organismo. Estas moléculas esenciales para el organismo se llaman biomoléculas y son principalmente tres que detallaremos a continuación. ¿Por qué son importantes los carbohidratos y cuál es su principal uso? Son para brindar energía inmediata y estructural. Ingerir carbohidratos son necesarios en nuestra base. Ingerir carbohidratos son aquellos que van a ingresar a través del torrente sanguíneo, llegar a la célula y ser transformados en la mitocondria para poder almacenarse como energía. Obviamente en cada dieta debemos tener una dosis estructurada de carbohidratos. Si nos pasamos de esta también puede ser peligroso para nuestra nutrición. Los lípidos son conocidos también con el nombre de grasas y se almacenan para poder guardar una reserva energética en nuestro organismo. Una cantidad básica y fundamentada de lípidos nos da energía. Una cantidad de lípidos en exceso se almacenará entre los músculos, transformándose en grasa para ser utilizada cuando la necesitemos. Las proteínas están formadas principalmente por carbono, hidrógeno y otras sustancias como nitrógeno. Son esenciales para el crecimiento. Es fundamental que en cualquier dieta exista proteína. No necesariamente debe ser carne, puede ser reemplazada por otros tipos de proteínas. Te invito a poner pausa, a leer con detención las características de las proteínas. Hagamos un paréntesis. Ve la imagen que te presento a continuación. Es la tabla de posiciones de los resultados de los partidos de fútbol de un semestre X.
Yo sé que tú eres experto en esto. En esta tabla, la Universidad Católica va de los primeros punteando con 61 puntos y Universidad Española va de los últimos con 41 puntos. En realidad es la posición 7, la última en este cuadro. Te invito a entenderla porque a continuación tendrás que poder transformar resultados de ciertas tablas y necesito que lo asocies con cosas que tú conoces a diario. Te presento otro gráfico. La mala alimentación tiene una gran posibilidad de convertirse en obesidad. Analiza el siguiente gráfico y responde a las preguntas que te presento a continuación. La pregunta A plantea si niños o niñas son más propensos a tener obesidad según este estudio. Kinder será el color rojo, primero básico gris y primero medio amarillo. Las niñas están al medio, los niños en un extremo y el total de niñas y niños en el otro. Entonces, para la pregunta A, que dice, ¿los niños o niñas, quiénes son más propensos a tener obesidad según este estudio? Si te das cuenta, en niños y en niñas, la tasa de obesidad en las niñas es siempre menor, ya sea en kinder, en primero básico o en primero medio. Por lo tanto, las niñas tienen menor probabilidad de ser obesas. Ahora, pregunta B dice, ¿es verdad que en la adolescencia es más frecuente la obesidad? Si tú ves la adolescencia, que sería en amarillo primero medio, tanto en niñas como en niños, la obesidad baja considerablemente. Por lo tanto, es falso que la obesidad en adolescentes es más frecuente. Un ecosistema será cuando mezclemos dos o más comunidades. Una comunidad que vive en un espacio de pasto y se junte con una comunidad que vive en una especie de lado montañoso, vamos a poder formar un ecosistema, ¿sí? Ahora, si este ecosistema también existe en otro lugar, no necesariamente en el mismo, un ecosistema distinto, por ejemplo, África con la selva, podemos formar lo que se conoce como un bioma. Ahora, este bioma, cuando se juntan también entre ellas, forma lo que conocemos como biosfera, que sería el planeta Tierra. A continuación te presento una tabla, la tabla de humanos en el mundo. Y te invito a responder las preguntas A y B. La pregunta A dice, ¿qué ha ocurrido con la población humana mundial en los últimos 58 años? Es decir, desde el 1952 al 2010. Claramente la población en este gráfico presenta que ha aumentado, ¿verdad? ¿Existió algún estancamiento en el crecimiento de la población? Podemos ver que en realidad nunca se estancó. Si bien fue lenta, fue creciendo siempre con los años, obteniendo en el 2010 una población mucho mayor a la de 1952. Te invito siempre a seguir buscando información sobre esto. Muchas gracias por tu atención. Si tienes dudas, vuelve a revisar este video. Te invito a ir poniendo pausa y leyendo detenidamente las definiciones. Pueden parecer complejas, no lo son. Asócialos con el día a día y mucho éxito.